Muy buenos días, amada iglesia. Los saludamos este domingo 24 de mayo de 2020 y nos da mucho gusto que podamos conectarnos a través de estas plataformas virtuales para poder adorar a nuestro Dios. Nuestro Dios está presente en cada rincón, en cada hogar, en cada sala, está presente como lo ha prometido. Y el día de hoy te invitamos a que llames a tu familia, llames a tus seres queridos, que se congreguen alrededor de la Escritura para adorar a nuestro Dios. Y acompáñame con un salmo, Salmo 95, es un salmo muy hermoso y dice estas palabras: venid, aclamemos alegremente a Jehová. Cantemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Lleguemos ante su presencia con alabanza. Aclamémosle con cánticos, porque Jehová es Dios grande y Rey grande sobre todos los dioses, porque en su mano están las profundidades de la tierra y las alturas de los montes son suyas. Suyo también el mar, pues él lo hizo, y sus manos formaron la tierra seca. Venid, adoremos y postrémonos, arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, y nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Haciendo caso al llamado del salmista que nos dice venid, en un imperativo, venimos en obediencia a Dios a adorarle este día de reposo. Acompáñeme con una oración ahí en su lugar, clame a nuestro Dios, invóquelo como dice su palabra, aclámelo con cánticos, con alabanza, que es precisamente el propósito de este momento de adoración. Oremos. Padre Celestial, en el nombre de Jesús invocamos tu nombre, para que en cada rincón, para que en cada sala, cada hogar se llene de tu presencia, se llene de tu palabra. Que tu iglesia Jesús de Nazaret sirva de bendición, que sirva de vínculo, Señor, para aquellas personas que no tienen esperanza. Llevemos la esperanza a aquellos que se encuentran en alguna condición de enfermedad, de dolor, de desesperación, de tristeza, de depresión. Este día domingo sea un día de gozo, de alegría, de fiesta, como tú lo has mandado. Hoy te invocamos a través, Señor, de nuestra oración y también con nuestros cánticos. Te pedimos que tomes en tus manos todo este servicio, todo este tiempo de adoración de tu iglesia, y que suba nuestra adoración a tu presencia como un aroma grato, que lo presentamos no por nuestros propios méritos, sino por la obra completa de Jesucristo en la cruz. En ese nombre oramos. Amén.
Cristo, mi Rey. Nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar. Cante al Señor toda la creación, honra y poder, majestad sean al Rey. Montes caerán y el mar rugirá al sonar de su nombre. Canto con gozo al mirar tu poder, por siempre yo te amaré y diré: incomparables promesas me das, Señor. Mi Cristo, mi Rey, nadie es como tú. Toda mi vida quiero exaltar las maravillas de tu amor. Consuelo, oh mi refugio, torre de fuerza y poder, todo mi ser, lo que yo soy, nunca cese de adorar.
Es el tiempo de orar, es el tiempo de clamar a nuestro Dios y de decirle nuestras necesidades, pero también nuestras alegrías, nuestro gozo, nuestras bendiciones también. No solamente llegamos a Dios pidiendo, sino también agradeciendo, y llegamos ante Dios con alabanza. Y por eso el día de hoy queremos felicitar a los cumpleañeros, aquellos que durante esta semana estarán cumpliendo años o también cumplieron años en la semana que está terminando. El 20 de mayo queremos mandarle un abrazo a Grecia Benítez por su cumpleaños. Fue la semana pasada, pero queremos que sientas el abrazo de Dios. También Keila Adán Ludwig, un abrazo a Javi y a Lupita por el cumpleaños de su nena. El día 26 será este cumpleaños. Y nuestra hermana Rosario Mondragón el día 27. Y nuestra hermana Laura González Maciel, allá en Casa Hogar, le mandamos un abrazo, que el día 29 estará cumpliendo años. Y también estarán en aniversario de bodas nuestros hermanos José Luis Lozano y Leti Ludwig. Queremos enviar la felicitación de aniversario de bodas para el día 26 de este mes de mayo. Y otra cosa muy importante es que como iglesia estamos en expectativa de algo que está pasando en la historia. El jueves pasado fue jueves de ascensión. Fueron 40 días que se cumplieron desde la resurrección de Jesús, desde el día domingo de resurrección. El jueves se cumplen esos 40 días y Jesús le dijo a sus discípulos: quédense en Jerusalén, no se vayan hasta que sean investidos con poder de lo alto. Y el domingo próximo, el último domingo del mes, estaremos celebrando el día de Pentecostés, que se cumplen 10 días en que Dios le dice a sus discípulos que esperen el bautismo del Espíritu Santo. Entonces el próximo domingo estaremos celebrando el Pentecostés, la cosecha que Dios da, el derramamiento del Espíritu Santo sobre su iglesia en la tierra, para darle la potestad, la autoridad para proclamar las buenas nuevas a todas las naciones. Y pues en ese entendimiento, en ese espíritu de júbilo, en ese espíritu de gozo con el que llegamos el día de hoy, pues también tenemos tristeza, tenemos luto. Queremos darle gracias a cada uno de ustedes que ha estado orando, los intercesores. El equipo de intercesión se ha rebasado con las peticiones de oración por los enfermos que tienen síntomas o que han sido detectados con coronavirus, y también por personas que han tenido un fallecimiento en la semana. Esta semana estamos tristes por la partida de nuestra hermana Reinita a la presencia de Dios. Enviamos un abrazo a Memo Navarrete, que Dios lo consuele. Y también esta semana partió a la presencia de Dios el joven de tan solo 16 años, Jonathan. Él creció en la Casa Hogar y Dios le dio la oportunidad de conocerlo a él allí en ese lugar. Y hoy mandamos nuestras condolencias a la señora Tania, la mamá del joven Jonathan, que Dios le dé mucho consuelo. Y en ese espíritu tanto de fiesta como de tristeza con el que nos embargan las partidas que no queremos, nos acercamos a Dios en oración. Allí en su lugar, incline su rostro y clame a Dios. Si conoce a algún enfermo, si ha oído alguna noticia de alguien que está enfermo por alguna necesidad, por alguien que carece de trabajo, únase en oración, incline su rostro, llame a su familia y diga: vamos a orar, vamos a clamar a nuestro Dios. Oramos. Padre Celestial, llegamos con un espíritu de fiesta delante de ti, con un espíritu de gozo, porque el jueves pasado celebramos en la cristiandad la ascensión de Cristo a la presencia tuya, a la diestra, desde donde vendrás por segunda vez a juzgar a los vivos y a los muertos. Y le dijiste a tu pueblo: no se vayan de Jerusalén, sino esperen hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. Y ellos esperaron en Jerusalén, y lenguas de fuego se aparecieron sobre sus cabezas,
dándoles ese valor para predicar el Evangelio, para salir de la zona de confort y llevar las buenas nuevas a todos los que les rodeaban. Y ahora nosotros en ese gozo, esa alegría de tu ascensión, esa expectativa del Pentecostés, del derramamiento de tu Espíritu, que es un hecho ya, nosotros nos regocijamos y te cantamos y te bendecimos, pero a la vez también nos entristecemos por aquellos que se entristecen y nos gozamos con aquellos que se gozan. Los cumpleañeros, abrázalos; los que tienen aniversario de bodas, dales tu abrazo y tu presencia. Pero también a mi hermano Memo Navarrete y a la señora Tania por el luto que hay en sus hogares. Sabemos que nuestros hermanos viven y no podemos rezar ni orar por ellos porque no es nuestro llamado, porque ellos en vida tuvieron un encuentro contigo. Pero sí oramos por los deudos, por los que están de luto, que puedan recibir el consuelo y la tristeza, en la tristeza que tú puedes consolarlos y que puedes darles, Señor, esperanza, gozo y paz. Es en esa oración también que bendecimos a aquellos de nuestros hermanos, amigos, que puedan estar padeciendo síntomas del coronavirus reales o ficticios. Tú puedas guiarlos, Señor, a la esperanza, o les puedas guiar, Señor, al gozo, a la paz que tú solo puedes dar. Señor, gracias por los intercesores de la iglesia que se mantienen orando continuamente por las autoridades, por el gobierno, por el sistema de salud, por los médicos, enfermeras. Señor, gracias por esos intercesores, dales nuevas fuerzas. Oramos, Padre, y dejamos nuestras peticiones en el nombre de Jesús. Amén. Antes de hablar, cantaste sobre mí. Has sido tan bueno para mí. Antes de respirar, soplaste vida en mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y llueve va por mí. No puedo ganarlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Aún lejos de ti, tu amor luchó por mí. Has sido tan bueno para mí. Cuando vi mi valor, te entregaste por mí. Has sido tan bueno para mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Me persigue y deja las 90 y llueve y va por mí. No puedo dejarlo ni merecerlo. Tu amor se entregó.
que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. No hay sombra que no alumbres, monte que no escales para encontrarme a mí. No hay pared que no derrumbes, cadena que no rompas para encontrarme a mí. Oh, tu amor me envuelve, me sostiene por sin condición. Me persigue, deja las 99 y va por mí. Puedo ganarlo ni merecerlo, tu amor se entregó por mí. Oh, tu amor me envuelve y me sostiene, amor sin condición. Amada iglesia, es un gusto estar con ustedes de nuevo a través de esta red social para poder reflexionar en la palabra. Y el día de hoy y a lo largo de 5 semanas estaremos abordando el tema del cielo. Y para empezar esta serie sobre el cielo, yo quisiera que tú pensaras en alguien que quieres que esté en el cielo. Pensaras en ti mismo si quieres ir a ese lugar que se llama el cielo. Y hay mucho misterio, hay muchas dudas alrededor de este tema, pero no solamente del tema del cielo, sino de su contraparte, del infierno. Y el día de hoy tenemos un tema que se ha titulado El cielo y el infierno, más de lo que puedes imaginar. Allí en tu casa, por favor, acompáñame con Mateo 13, del 36 al 43. Y vamos a notar algo interesante en el capítulo 13 de Mateo, que empieza con la parábola del sembrador y dice que les hablaba con parábolas el Señor. Y todo el capítulo 13 tenemos varias parábolas y hoy vamos a centrarnos en una parábola muy interesante. Pero antes de que podamos abordar la parábola y la enseñanza del día de hoy, quiero que ores ahí en tu lugar y que piensa en aquellas personas que quieres que estén contigo en el cielo. Piensa si tú mismo vas a poder entrar al cielo y qué necesitas para ir al cielo. Así que el día de hoy, acompáñame con una oración y pídele a Dios esa sabiduría. Padre Celestial, vamos a abordar el tema de hoy, el cielo y el infierno, más de lo que podemos imaginar. Y solo es tu sabiduría, tu gracia, la que nos puede ayudar para que podamos entender este tema y no solo entenderlo, sino hacerlo nuestro, aplicarlo y a la vez compartirlo. Danos la sabiduría que viene de lo alto. Ábrenos los oídos y el entendimiento para esta palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tenemos esta parábola, la parábola del trigo y de la cizaña. Vamos a regresar unos versículos antes en el capítulo 13. Y si tú puedes ver allá en la diapositiva que estoy presentando, la parábola del trigo y la cizaña aparece en este capítulo 13 en 2 partes. La primera parte es cuando Jesús dice la parábola a toda la gente, y la segunda parte, la que nos corresponde hoy, es cuando Jesús le explica la parábola solo a sus discípulos. Pero sería interesante ver este pasaje. A ver, si ustedes ven ahí en esa imagen que tenemos en la pantalla, tenemos estos 2 elementos que usa Jesús en comparación:
el trigo y la cizaña. Y abre la Biblia ahí en Mateo 13, 24 al 30. Y dice así: les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en el campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron también los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Si ustedes ven la imagen del trigo y la cizaña que tienen ahí en su pantalla, se podrán notar la similaridad, las similitudes que tienen estas dos plantas. Una planta produce el trigo para producir el alimento, para llevar el pan a la mesa, y el otro solo produce semillas que no tienen un sabor más que un sabor amargo. No pueden ser comestibles ni para el ganado ni para el consumo humano. Parecen semejantes y crecen juntas. Crecen juntas estas dos plantas, y la única manera de reconocer a estas plantas es cuando dan el fruto. Y aquí lo dice: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega. Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, es decir, al momento en que la cosecha está madura, vienen los segadores a cortar con su hoz, a cegar, a levantar la cosecha, y separan el trigo y la cizaña. Esto nos lleva a un punto muy importante. En Mateo 13 habla de las parábolas del reino, y las parábolas del reino hablan del gobierno y la bendición de Dios sobre su pueblo en el lugar que Él ha diseñado. Entonces, el reino es un tema como un hilo de oro, una nota de oro que va llevando toda la Biblia desde Génesis capítulo 1 hasta Apocalipsis capítulo 22. Es decir, toda la Escritura trata acerca de ese Dios que gobierna, que bendice y que tiene un pueblo y ha diseñado un lugar para estar con su pueblo, ¿sí? Entonces, la parábola del trigo y de la cizaña es una parábola que nos habla del reino de Dios. ¿Cuál es la mecánica del reino de Dios? ¿Cómo funciona ese reino? Y una de las características del reino es que ya está presente, pero todavía no se manifiesta en todo su esplendor. Tenemos las realidades y las garantías de ese reino, pero no ha llegado la consumación completa, como acabamos de leer. Llega un tiempo al fin del siglo donde será la siega, la cosecha, donde las plantas revelarán a través de su fruto su verdadera naturaleza. Y el pueblo de Dios va a producir trigo y será llevado al granero, pero el que no es pueblo de Dios va a producir cizaña, y esa cizaña es atada en manojos y echada en el fuego. Aquí entonces vemos la interpretación que Jesús mismo da de este pasaje. Vamos a Mateo 13:36. Entonces dice ahí: despedida la gente, entró Jesús en la casa, y acercándose a él sus discípulos le dijeron: explícanos la parábola de la cizaña del campo. He resaltado el nombre de Jesús. El que dice esta parábola es Jesús.
Jesús está enseñando a sus discípulos acerca del reino de Dios. Es decir, la manera en que Él gobierna a ese pueblo, la manera en que Él bendice a ese pueblo y tiene un lugar de manera temporal y tendrá un lugar de manera eterna. Entonces, la centralidad de las parábolas no es que nosotros podamos resolver cada uno de los misterios y detalles de las parábolas, porque hay cosas que no se pueden resolver. Es decir, esa información no la tenemos completa y ha quedado en puntos suspensivos, no podemos resolverla. Pero sí hay puntos de aplicación para nosotros que Dios ha revelado y que quiere que nosotros prestemos mucha atención. Así que me gustaría llevarlos a un pasaje del Antiguo Testamento. Y con esta imagen del telescopio espacial Hubble, es una constelación de galaxias y de nebulosas en el espacio. Y me gusta mucho lo que dice Amós 5:8. Dice: buscad al que hace las Pléyades y el Orión, y vuelve las tinieblas en mañana, y hace oscurecer el día como noche, el que llama a las aguas del mar y las derrama sobre la faz de la tierra. Yahvé, Jehová es su nombre. Cuando pensamos nosotros en estos dos temas, el tema del infierno y el tema del cielo, podemos perder de vista la centralidad de Jesús, el propósito de Jesús. El propósito de Jesús es que nosotros le conozcamos como el que hizo las Pléyades con el poder de su palabra, el que da las mañanas y hace oscurecer el día, como dice el profeta Amós, el que llama a las aguas del mar, las hace vapor y las lanza en nubes hacia las montañas y hace que lluevan sobre la tierra. Y ese es su nombre es eterno, este es Jesucristo. Entonces Jesucristo mismo nos confronta ante su majestad. O sea, el propósito de la parábola está hablando del reino, y ese reino tiene un rey, y ese rey es majestuoso. Ese rey no solo te creó a ti y a mí, no solo creó la tierra que estamos pisando, el oxígeno que nosotros estamos respirando. Ese rey creó las galaxias, creó los sistemas planetarios, las nebulosas, más allá de lo que el telescopio Hubble puede captar. Entonces, en la majestad de Dios entendemos a Dios como Rey, como majestuoso, supremo, santo, y es ante su majestad que nosotros nos vamos a rendir. Y esta majestad de Dios tiene una enseñanza, es decir, su reino, la forma en que Él gobierna, tiene ciertas leyes y principios que son inalterables, no se pueden corromper, no se pueden tergiversar. No hay forma en que esas palabras las podamos pisotear o dejar en el suelo sin sentir la represalia o el peso de quién es el que lo dice. Entonces, cuando pensamos en estos dos temas del cielo y del infierno, pensamos en un Dios majestuoso, en un Dios grande, que caminó sobre la tierra, que se hizo hombre. Es Jesús mismo caminando sobre la tierra, el Dios majestuoso que creó las estrellas, las Pléyades, el Orión. El mismo Jesucristo vino y nos mostró ese camino al cielo, pero también nos mostró la contraparte del cielo, que es el infierno, y que esto va a tomar más de lo que el tema de hoy nos corresponde, porque el propósito de esta parábola es hablar de qué va a ocurrir con esa cizaña. Sí, hay detalles colaterales en esta parábola, pero al final de cuentas el propósito es mostrarnos esta cizaña va a tener un final, y la enseñanza que surge de estos versículos nos va a dar la doctrina del infierno. Y una confesión es que pocas veces abordamos la doctrina del infierno. Es muy fuerte esta enseñanza.
como que no es popular. O sea, la gente quiere escuchar de las bendiciones de Dios, de la sanidad, quiere escuchar acerca de la resolución de los problemas escatológicos, de cómo será el número de la bestia, resolver las 70 semanas de Daniel del Antiguo Testamento, pero el tema del infierno no es muy popular, no encuentra mucho eco. Y espero que esta enseñanza, si tú eres nuevo, te pueda incomodar. El propósito de este día es que tú te sientas incómodo, que esto no te guste, que lo que tú vas a escuchar no te va a gustar. Y cuando yo sepa que esto que te dije no te gustó, a mí me va a dar mucha alegría porque cumplí el propósito de predicarte esta enseñanza, que no es popular, que no tiene un alto rating, como que alguien diga es la doctrina más importante que debemos siempre estudiar y nunca olvidar, y a veces hemos olvidado, hemos soslayado esta enseñanza, y lo digo yo para vergüenza mía, que pocas veces hablo acerca de este tema del infierno, y el día de hoy vamos a ver algunas características del infierno que nos van a ayudar para pensar en la eternidad. Vamos a la parábola, a la respuesta de la parábola. Mateo 13, 37 a 39, nos dice de esta manera: respondiendo, él les dijo, el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Si ustedes se dan cuenta, siempre hay puntos de correlación. Entonces el 37 nos dice que el que sembró la buena semilla es el Hijo del Hombre. Es el título que Jesucristo siempre se da a sí mismo. Es un título mesiánico del cumplimiento de la visión de Daniel capítulo 7. Versículo 38 dice, el campo es el mundo, el teatro donde se desarrolla este drama es este mundo que Dios ha creado. Entonces, si usted se da cuenta, Jesús va dando la correlación de esa parábola que unos versículos anteriores había dicho ante la multitud, pero ni siquiera los discípulos la entendieron y mucho menos la multitud lo entendió. La buena semilla, sigue diciendo el 38, son los hijos del reino. Es decir, el Hijo del Hombre planta en su campo, en el mundo que Él creó, a los hijos del reino, a su pueblo. Y la cizaña son los hijos del malo. Y ahí nos va a decir quién es este malo. Versículo 39, el enemigo que la sembró es el diablo. Aquí entra un personaje que vamos a ir tocando unos puntos más adelante. Y la siega es el fin del siglo, y los segadores son los ángeles. Entonces, en 7 puntos, Jesús resuelve la parábola. No quiere decir que todas las parábolas las vamos a resolver como Jesús resolvió la parábola de la cizaña del campo. Hay otras características de otras parábolas que no podemos nosotros espiritualizar, pero Jesús, siendo el diseñador de la parábola, Él pudo tomarse la libertad de explicarlo porque Él diseñó esa parábola. Así que aquí en estos 7 puntos encontramos los puntos más importantes de esta parábola, ¿sí? Dios siembra en la persona de Jesucristo, la segunda persona de la Trinidad, a su pueblo en este mundo. Son sus hijos. Pero también Satanás siembra a sus hijos mismos en este mundo. Hay 2 mundos en contraposición. Y hay una enseñanza de que al final de la historia va a haber una siega. Y los segadores, los que van a venir a cosechar, son los ángeles. Esto es muy interesante. A mí me encanta este pasaje que nos dice la siega es el fin del siglo, porque cada vez que yo pienso en alguien de nuestro pueblo, del pueblo de Cristo que muere, yo pienso en los ángeles descendiendo y llevándose el alma del difunto a la presencia de Dios. Y hace unos días que hablaba con un hermano, su madre estaba en agonía y le decía, hermano, suelta a tu mamá, porque van a venir los ángeles y la van a llevar. Y después de orar me dijo, pastor, sentí como que un peso se me quitó de encima y sentí como que me vino ese gozo, esa alegría. Entonces ocurrió, a las pocas horas, nuestra hermana fue llevada a la presencia de Cristo, aunque su cuerpo inerme quedó en su cama, pero su alma fue llevada al cielo. Así como los ángeles hacen. Al final del siglo, cuando toda esta historia termine, va a haber una gran cosecha
en donde ya no va a haber vuelta de hoja. Así que estamos encontrando esos puntos de referencia y el cumplimiento de la parábola a lo largo de la historia. De los versículos 40 al 42, vamos a ver un lugar de retribución al final de los tiempos. Si se dan cuenta, Jesús hace más énfasis en lo que va a ocurrir con la cizaña. Acompáñame ahí en versículo 40, él lo puede ver en su pantalla. De manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, tome nota de esa palabra, se quema en el fuego, así será el fin de este siglo. Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán. Fíjese, están hablando en futuro. Enviará el Hijo del Hombre, Jesucristo, a sus ángeles y ellos van a recoger de la cosecha a todos los que sirven de tropiezo, es decir, los van a seleccionar, los van a apartar. A los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad. No está diciendo si vas o no vas a la iglesia. Puede ser que haya alguien que viene a Jesús de Nazaret o tú eres un atendiente regular a una iglesia, pero si sirves de tropiezo y haces iniquidad, esta palabra va para ti. Y dice el versículo 42, y los echarán en el horno de fuego. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces aquí nos detenemos en esa doctrina que causa muchas dudas, muchos pensamientos, así como cuando alguien dice, pues el coronavirus, yo no veo que la gente se esté cayendo de coronavirus, ¿verdad? Puede ser que no exista, que puede ser una teoría de conspiración y en realidad lo que es una psicosis colectiva. Y entonces tú dices, no, el coronavirus no existe porque yo no he visto a nadie de mi familia caer muerto inmediatamente por coronavirus, ¿verdad? Porque no te ha pasado a ti. Pero entramos a este punto, amigos, hermanos de la iglesia Jesús de Nazaret y tú, amigo, que nos sintonizas por este canal. El infierno, entre signos de interrogación. Recordemos esas palabras que acabamos de decir. Toman los manojos de cizaña y los echan al fuego. Y no solo eso, dice más adelante dice que a los que hacen iniquidad, dice, los recogerán y los echarán a un horno de fuego. Y en ese horno, esas personas, esos individuos, llorarán y crujirán sus dientes. Usted dice, va a llorar porque está disfrutando de alegría. No, llorarán de dolor. Crujirán sus dientes de angustia. Y aquí vamos a ver algo que yo me encontré, quiero compartírselos. Y pueden seguirme en esta tabla, por favor. La pregunta es, ¿qué es el infierno? Y encontré un artículo del un pastor irlandés que se llama Edward Donnelly en una página de internet que se llama chapellibrary.org. Ahí lo puedes encontrar si tú ves esto, pero está en inglés nada más este artículo. Y traduje las características. Y podemos ver a partir de la Biblia 5 características del infierno. Entonces, la primera característica, aunque este pasaje no nos dice del infierno, no está la palabra literal infierno, pero a lo largo de las Escrituras encontramos la doctrina. Entonces, no vamos a encontrar literalmente que diga en la parábola de la cizaña y el trigo, infierno, pero está hablando de un lugar, dice, de un horno de fuego. Está hablando de un horno de fuego. Entonces, ¿qué es el infierno? El infierno es un lugar real. Número 1, es un lugar real. No es ficticio, no es inventado, no ha sido inventado por la gente religiosa, por los moralistas, para que tú mismo te puedas pensar y decir, es que quieren inhibir mis deseos, quieren coartar mi libertad. En ninguna manera. ¿Sí? Vamos a ver algunas cosas. Yo quiero que te moleste lo que dice la Biblia acerca del infierno. Yo quiero que te enojes y esto quiero que te moleste. Lo primero que te voy a decir. Número 1, el infierno fue creado por Dios. De verdad, así como lo escuchas.
O sea, el infierno no tiene una generación espontánea, no surgió ahí por un Big Bang. Dios lo creó, Dios lo diseñó. Hay una idea contemporánea que dice que el infierno está aquí. No, dice, mi vida es un infierno. No, si vieras la mujer con la que vivo, pastor, es un infierno. Mira, no tienes idea del infierno real. Si no te arrepientes de no amar a tu mujer, tú vas a ir a experimentar el verdadero infierno. Te lo digo de veras, ¿sí? Entonces, es un lugar que Dios creó. Pero ¿cómo? No es un Dios bueno. Un Dios bueno no puede tener una idea tan horrenda de torturar a la gente en un lugar donde hay un horno de fuego y donde la gente llora y cruje los dientes. El filósofo existencialista francés Jean-Paul Sartre dice, no hay necesidad de azufre porque el infierno son las personas. No es cierto, son mentiras. El infierno es un lugar real. Algunos piensan que el infierno, como en el Antiguo Testamento se usa la palabra Seol para el lugar de los muertos, y en algunas porciones del Nuevo Testamento se usa Hades, unos dicen es la tumba, es decir, un agujero en el suelo donde pones el féretro, pones el cadáver, y ahí se quedó la persona y lo demás quedó aniquilado, es decir, se borró su memoria. La vida que esa persona vivió hasta el momento que murió fue su infierno que vivió, y cuando ya se murió, lo pusieron en el sepulcro, ahí se acabó la memoria de esa persona y esa persona ya no se va a acordar de nada. Entonces, si es así, amigos, pues vamos a vivir una vida desenfrenada, vamos a vivir como se nos pegue la gana porque no hay una retribución final. No hay necesidad de retribución porque al final solamente Dios dará control al supreme y ya nosotros nos borramos de la memoria completamente. Dios creó el infierno. Número 2, quiero que te moleste esto que te voy a decir también. Fue creado para castigar. Fue creado como un lugar de castigo. Fíjese que en las casas nosotros como padres disciplinamos a nuestros hijos con el propósito de que ellos ya no repitan una conducta, y que la sociedad también disciplina o castiga a aquellos criminales para mantener el orden de la sociedad. Pero la justicia retributiva de Dios, en donde una persona estará siendo atormentada por la eternidad, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos borraría esto de la Biblia. Todo lo que hable de infierno, de castigo, sería borrado porque no pueden los derechos humanos admitir a alguien que esté siendo castigado, atormentado por la eternidad, por sus pecados, ¿sí? La tercera característica del infierno es que fue creado por Dios para castigar al diablo y a sus ángeles. Es decir, el infierno no fue creado para castigar al ser humano. Fue creado originalmente para ese adversario, Satanás, la serpiente antigua, que irrumpió en la creación, engañó a nuestros primeros padres y sigue engañando, y con sus huestes manipula a toda la humanidad para que entre en guerra y se peleen y se maten unos a otros. Así fue diseñado ese lugar. Número 4, pero también es un lugar para los no creyentes, es decir, no fue diseñado originalmente para los seres humanos, pero ahora, por la rebelión del ser humano, los no creyentes tienen su parte en ese lugar. Y lo último que quiero que te moleste aún más es que Dios creó el infierno para su propia gloria. ¿Sí? Creó el infierno para glorificarse a sí mismo. Si hasta este momento, tú puedes apagar el video en este momento y decir, ¿sabes qué? Ya no aguanto más este mensaje.
Este mensaje es muy fuerte. No puedo aceptar a un Dios bueno que castigue en un lugar real, que haya creado un lugar en donde el diablo, los ángeles y los no creyentes ahí estarían, y al final me sales tú que es para su propia gloria. Bueno, no son cosas que yo estoy diciendo, no es algo que yo inventé. Por eso, si yo pudiera elegir lo que yo predico, predicaría lo que es dulce y suave al oído. Es decir, papacito, puedes pecar, puedes adulterar, puedes ser infiel a tu esposa, puedes ser rebelde a tus padres, abandonarlos y todo, y no te va a pasar nada. En realidad vas a tener una vida agradable, y cuando te mueras, Dios te va a dar un pase automático al cielo para que tú entres y vivas tu vida como la viviste siempre. Y a mí siempre me acuerdo del pastor Kenton, que dice que el himno del infierno es el de Frank Sinatra, a mi manera. ¿Has vivido así como dice la canción de Frank Sinatra, a mi manera? Bueno, si tú vives a tu manera y no quieres vivir a la manera de Dios, el lugar que te espera al final, cuando te mueras, cuando tu corazón deje de latir, va a ser ese infierno del que te estamos hablando. Hay otro lugar que se llama el cielo, y hay otro camino para llegar al cielo. El camino que la gente lleva por default es el camino al infierno. Pero el camino que lleva a la vida es un camino que es angosto, que tiene muchas dificultades, y pocos son los que entran por esa puerta, la puerta angosta, y muchos son los que se van por la puerta amplia. La puerta ancha llama a toda la gente porque no exige una disciplina, pero ahora Cristo está llamándonos a ser sus discípulos. Entonces el himno del infierno es a mi manera. Pero regresemos a la tabla que yo les había puesto. O sea, ya vieron la tabla. Entonces yo quiero darles las citas bíblicas que nos dicen lo que acabamos de aprender de este pastor Donnelly, que nos dio esta enseñanza, ¿sí? De este resumen. Vamos a ver algunos textos bíblicos, y yo se los voy a poner nada más allá en su pantalla. En la pantalla vimos la primera parte, que es un lugar real, Lucas 16, 28. En Lucas 16, 28, si tú te acuerdas, habla acerca de el rico y Lázaro. Entonces el rico muere y es llevado a la sepultura, y Lázaro es llevado al seno de Abraham, al cielo, a la presencia de Dios, donde va a gozar de bienaventuranza, de gozo por la eternidad. Y en 16:28 dice, está hablando el rico, está hablando con Abraham, desde el fondo donde está siendo quemado por la llama. Él dice estas palabras: porque tengo 5 hermanos, para que les testifique, a fin de que no vengan ellos también a este lugar de tormento. La palabra que aparece allá, si tú la buscas en tu Biblia, es un lugar. Y desde la perspectiva geográfica y topográfica, tiene una ubicación, es decir, podemos ubicarlo porque Él está en el lugar de tormento. El rico está en el lugar de tormento, dice, está atormentado por una llama, y lo vamos a ver más adelante en otro pasaje de los que les he puesto. Entonces, el infierno es un lugar real. Y el primer punto les dije que fue creado por Dios, Mateo 25, 41. Y por favor, búscalo en tu casa y vas a subrayar este pasaje en esta palabra que dice: entonces dirá también a los de la izquierda, apartaos de mí, malditos, al fuego eterno, preparado. Fíjese qué dura palabra está diciendo Jesús cuando están en el juicio de las naciones. Aquí ya no está usando trigo y cizaña, sino está usando ovejas y cabritos. Las ovejas se van con Cristo, y los cabritos, dice, van a ser apartados y van a ser malditos y van a ir a un fuego eterno, preparado. Es decir, Dios lo había diseñado de antemano. ¿Sí? No te lo estoy diciendo yo. Las Escrituras nos dicen que Dios creó
el infierno. Dice, preparado para el diablo y sus ángeles. La segunda característica que yo te di hace un momento es que es para castigar. Y este castigo es terrible y es eterno. Dios castiga con justicia. No podemos nosotros, podemos decir así, sobornarlo o pensar en Dios de manera humana. Cuando pensamos en la ira de Dios, o sea, imaginémonos que tenemos una moneda y esa moneda representa los atributos de Dios. Por un lado tenemos el rostro de Dios, que es amor, y nos gusta cantar esa canción de Primera de Juan que dice Dios es amor. Dios es amor, pero si damos la vuelta a la moneda, Dios también es justicia. Y en esa justicia Dios la ejerce con una ira santa. Les dije que viajáramos al espacio para ver la majestad de Dios. Este Dios majestuoso que creó las Pléyades, creó la constelación de Orión y todos los sistemas intergalácticos, muestra su amor para con nosotros, pero también muestra su ira. Y su ira la ejerce con justicia. Cuando pensamos en la ira de Dios, tú piensas en la ira humana. ¿Cómo es la ira humana? La ira humana son golpes de mesa, malas palabras, majadería. ¿Sí? El humano cuando se aira, explota, explosiones de ira. ¿Tú has tenido explosiones de ira? Bueno, la ira de Dios no se parece a la explosión de ira que tú tienes. Tú maldices cuando te llenas de ira, insultas cuando estás lleno de ira, cuando estás lleno de ira golpeas, dices palabras hirientes, ¿sí? Y si pudieras matar a alguien, lo harías con esa ira que te llena. Pero la ira de Dios no es así. La ira de Dios es santa y se manifiesta con sus atributos, ¿sí? De su inmutabilidad, su eternidad, su carácter, ¿sí? Esa es la característica. Entonces en Lucas 16, 24 regresamos a la parábola del rico y Lázaro y vemos, dice, en el Hades, Lucas 16, 23, 24. En el Hades está hablando no está hablando solo del sepulcro. Si nosotros dijéramos el Hades es el panteón donde dejamos el cuerpo del muerto, del finado. No, pero fíjense, en el Hades alzó sus ojos, es decir, estaba consciente, estando en tormentos. Entonces el Hades o el infierno es un lugar de tormento. Y dice, vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno. Entonces él, dando voces, dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque estoy atormentado en esta llama. O sea, este pasaje del rico y Lázaro debería movernos a todos para pensar pecar 2 veces. ¿Sí? Los primeros, yo creo, los primeros que irán al infierno van a ser los pastores y sacerdotes católicos o líderes religiosos. Con todo y camisas de lino y pantalones bien planchados y zapatos boleados, se irán al infierno directito. ¿Sí? En el Hades, estando en tormentos, es decir, está consciente y él puede hablar, puede reconocer, porque reconoció a Abraham, reconoció a Lázaro también y dijo, manda a Lázaro, y él pidió una gotita de agua de la punta del dedo de Lázaro que bajara, pero no se podía porque había una gran cima. Con ese cima es un abismo que los separa y los muertos no pueden pasar de aquí para allá, ni siquiera regresar, ni siquiera el 2 de noviembre regresan a tomarse el chocolatito y comer tamales nejos. No pueden los muertos regresar a comer tamales nejos y a fumarse su cigarrito y a tomarse su cervecita. No pueden, porque lo dice la Escritura y dice que están siendo atormentados en esta llama. Es el siguiente versículo, Apocalipsis 2:10, dice, es un lugar real,
creado por Dios para castigar con justicia al diablo y a sus ángeles. Apocalipsis 20:10. Y dice, y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, en el lago de fuego donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados solo un día. A veces estaba leyendo un artículo que decía que el infierno es un lugar imaginario en donde Dios al final de cuentas se va a cansar, les va a decir, enter a todos los demás, órale pues. Los quise asustar un ratito, los quise espantar con las flamas del infierno, pero me da pena que tú te estés atormentándose en esa llama y te esté tostando. Y te voy a entrar. Imagínate que puedas tener la capacidad de soportar 5 minutos un incendio. 5 minutos nada más. El primer minuto del incendio ya estarías gritando con toda tu alma, con toda tu fuerza, que te sacaran, que alguien llegara con una manguera de agua y rompiera la puerta de la casa y te sacara de ese lugar donde estás siendo quemado, y no solo te sacaría con quemaduras de 3er grado que han penetrado a tu piel, te quemarías la piel, el rostro, los cabellos en un minuto. Imagínate, dice aquí, serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Es una característica que no pone el pastor aquí, pero es un lugar eterno, es decir, no puede ser borrado de la noche a la mañana. Es un lugar de castigo eterno. Si tenemos, por ejemplo, la contraparte del cielo, el cielo fue creado por Dios. El cielo fue creado para recompensar a su pueblo, para estar con su pueblo y para que aquellos creyentes puedan experimentar de su presencia no un día ni 2 días, sino toda la eternidad. Toda la eternidad, una eternidad sin fin. De la misma manera que de manera paralela el cielo o la eternidad va en un goce perpetuo, de manera paralela hay un castigo eterno. Y fíjate, en 2 Tesalonicenses 1:8, habíamos dicho que fue para el diablo y sus ángeles, pero dice Pablo en la segunda carta de Tesalonicenses, es para los no creyentes. Es decir, la única manera en que tú puedes ir al infierno es lo que dice este pasaje. Dice en llama de fuego, dice que en el versículo 7 anterior, vendrá el Señor en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Imagínense, a mí me da mucha tristeza cuando yo quiero hablarle a alguien de Jesucristo. Oye, ¿quieres que te hable de Jesucristo? Y me ignoran, me dan la espalda. Al principio yo lo tomaba de manera personal cuando evangelizaba. En el seminario salíamos a evangelizar en las calles, hacíamos mimos y payasos y predicábamos. Unos se burlaban de nosotros. Sí, repartíamos folletos y compartíamos la palabra de Dios. Hemos llegado hasta Indonesia a predicarles y decirles, hermanos, amigos, vecinos, primos, este es Jesucristo. Y la reacción contra Jesucristo es de rechazo. Por eso dice 2 Tesalonicenses, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, imagínate que tú eres una buena persona. Eres un buen trabajador, das el gasto en tu casa, eres fiel con tu esposa, amas a tus hijos, eres honesto en tu trabajo, ¿sí? Te ves bien, tienes un buen automóvil, vienes y vas a tu trabajo. Ahorita pues estás en una cuarentena bien en tu casa, con tu pantalla bien, viendo cualquier cosa que tú quieras, y ahí tú dices, yo no le hago mal a nadie. Pero por el solo hecho de no rendirte a Jesucristo, el único hecho de no haberle entregado tu corazón a Jesús, ese único hecho te va a mandar al infierno. Como dice, no obedecen al evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y la última, que yo les dije que les iba a molestar esto que les iba a decir. Dios creó el infierno para su gloria. Así como lo escuchas bien, y no lo inventé yo. Yo no sé cómo puedo yo
explicar este versículo de Apocalipsis 14, 9 al 11, pero fíjese qué ocurre. De manera simultánea les había dicho que corren estos reinos de manera paralela. Alguien ha dicho, ¿sí?, que el infierno no es un campo abandonado de explosiones nucleares, de desechos nucleares, donde Dios los va a cerrar y los va a echar ahí y les va a cerrar con un candado y ya los va a olvidar. Y por aquí hacemos fiesta, gozo, nos cantamos, pero de este lado pues olvidamos a lo que está pasando ahí, en ese lado. Apocalipsis 14, 9 al 11 dice, y el tercer ángel lo siguió. Presta atención a esto. Diciendo a gran voz, si alguno adora a la bestia y a su imagen y recibe la marca en su frente o en su mano, estamos hablando siglo I, no estamos hablando de chips, códigos de barra, nada. Estamos hablando de que alguien no reconocía a Jesucristo y adoraba a un sistema bestial, a un sistema imperial. Estamos hablando de eso. Estamos hablando a los cristianos del siglo I. Estamos hablando en el tiempo del Imperio Romano, cuando el emperador decía que él era el rey, el señor, el César, el Kyrios. Dice, y aquellos que reciben la marca de esta bestia y en su frente o en su mano, él también beberá del vino de la ira de Dios, que ha sido vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre. Y toma nota en este pasaje. Será atormentado con fuego y azufre. ¿En dónde? A ver, ¿en dónde será atormentado? Sí, en el infierno, pero dice, delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo de día ni de noche los que adoran a la bestia y a su imagen, ni nadie que recibe la marca de su nombre. Amigos, el hecho de conocer la doctrina del infierno nos debe llevar a un celo santo de interceder por nuestros amigos y nuestros familiares y vecinos y conocidos, y clamar: Dios, ábreles los ojos del entendimiento, dales el conocimiento. Debe moverte a ti, tú que has venido a la iglesia Jesús de Nazaret por años y vives una vida sin consagrarte a Dios. Debe moverte a temblar de miedo. Porque aunque tú le digas a Dios, yo iba a Jesús de Nazaret, yo fui bautizado ahí, yo participaba de la Santa Comunión, yo tenía un ministerio, pero si tu vida no era de acuerdo, serás atormentado delante del Cordero día y noche. Día y noche. No puedo conjugar esto, yo no te puedo explicar más acerca de este pasaje, más que es una realidad. Si esto te molestó, he cumplido mi misión. Porque es lo que la Biblia dice acerca del infierno. Y quiero que terminemos, quiero concluir este mensaje. Un místico español del siglo XVI escribe el soneto al Cristo crucificado y dice: no me mueve, mi Dios, para quererte, el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Este místico español entendía la centralidad de Cristo, no por la dádiva, no por el castigo, sino simplemente por el hecho de que Cristo, como Señor del universo, es digno de nuestra adoración, de nuestra entrega, de nuestro deleite. Nuestro máximo deleite en la vida no va a ser el cielo, sino quién está en el cielo. Y tu máximo lamento en el infierno va a ser: ¿por qué no escuché el mensaje de Jesús? ¿Por qué no lo obedecí? Y termina el pasaje, Mateo 13:43. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre.
¿Por qué dice esto? Porque no se avergonzarán más. La vergüenza no cubrirá sus rostros más. Resplandecerán. Ahí dice en otros pasajes que estaremos estudiando a lo largo de esta serie, de que el infierno es las tinieblas de afuera, la oscuridad, la más terrible oscuridad, la más terrible negrura y abandono. Pero del otro lado dice los justos. ¿Y quién es justo, amigos? Aquel que ha venido a ponerse debajo del manto de justicia de Jesús, debajo de la cubierta de las alas de Cristo, y se ha cobijado con la justicia que no es propia, es de alguien más, de Jesús. Y por eso dice al final, el que tiene oídos para oír, oiga. Este mensaje no es para todos. Si en este momento el Espíritu Santo está tocando tu corazón y está abriendo tu oído, este mensaje es para ti. El que tiene oídos, que oiga. Muchos tienen oídos, pero no oyen. Y el único que puede abrir nuestros oídos para entender este mensaje es el Espíritu de Dios. Vamos a hacer un momento de silencio ahí en nuestro lugar. Y vamos a meditar en los terrores del infierno, en el abandono, en el fuego, en el crujir de las llamas, en el tormento, que es un lugar al que no quieres ir. Y vamos a pensar en la dicha del cielo, en la eternidad con Cristo, en la bienaventuranza y la dicha eterna, que es un lugar donde queremos ir. Y vamos a pensar en nuestros familiares y amigos. La vida ha sido diseñada para tomar una decisión y oír el mensaje y ver las señales y la evidencia. Y hay que clamar por aquellos que no lo conocen. Señor, te pido por mi hermano que no te conoce, que no vaya a ese lugar de infierno de fuego. Te pido, Señor, por nuestros vecinos de Jesús de Nazaret, de Costa Azul, de Acapulco, de México, por nuestros familiares y amigos, que si no responden a este mensaje, un juicio pende sobre ellos, una llama que arde con fuego y azufre por la eternidad. Ayúdanos a pensar en estos tormentos para no pecar ni ofenderte, Señor, para enmendar nuestro camino como caminemos ahora, Señor. Permítenos compartir la buena nueva a los que nos rodean con esta urgencia, con este celo, con esta pasión de saber que lo hemos librado del infierno, de una llama eterna, para estar con Dios por la eternidad. Oramos, Padre, en el nombre de Jesús. Y ahora, amigos y hermanos, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sean con cada uno de ustedes y sus familias desde ahora y para siempre. Amén. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios.